Lamentamos mucho, Francis, la partida de Rafael Corporán de los Santos, quien fue tu jefe. Sí, sí, durante muchos años. Durante 15 años trabajé en el Noticiario Popular. Del Noticiario Popular, sí, de la estrella del Noticiario Popular. Un grupo entonces, de locutores estrella, Pedro Pérez Vargas, Miguel Núñez, Darío de Jesús, y un grupo de pléyades de comunicadores, ¿no? Wilfredo Alemani, en su momento fue también una de las voces de Noticiario Popular. Y Corporán definitivamente toda una personalidad. Un patrimonio. El presidente Fernández lo definió, yo creo que es un resumen, decía que es parte del patrimonio, sí, de un patrimonio de la República Dominicana. Yo siempre escuché mucho de Corporán, yo lo vi ya al final. Recuerdo que me encontré un día en el Centro de Información Gubernamental montándose en un Mercedes-Benz, un carro que tenía, sí, pero ya sus condiciones de salud no le permitían movilizarse bien. Sí, está mermada. Y entonces uno lo que ve reflejo, nosotros que estamos en los medios, ya nuestros hijos han nacido, uno está en los medios, esa fortaleza, ese nivel de perseverancia. Y a veces decir, bueno, con el caso de Corporán, que murió pobre. Sí, definitivamente. Corporán murió muy pobre, sí, y es muy lamentable, Francis. También yo creo que también es de las cosas que uno tiene que sacar balance en el ejercicio de Rafael Corporán de los Santos. Toda su vida fue entregado al país, a la población, a los más desposeídos. Entonces yo creo que también uno tiene que sacar el balance. ¿Cuál fue? Corporán manejó mucho dinero también. Creo que hubo un problema, vendió una emisora, Circuito Corporán. Bueno, tú puedes hablar más de eso que yo. Definitivamente Rafael Corporán de los Santos fue un exitoso empresario, un hombre que lo dio todo, un hombre que cuando llegó a la sindicatura y se vio con problemas presupuestarios, abrió su cartera, la cartera de él, para resolver problemas del municipio. Un error, porque en un momento determinado su patrimonio, aparecen gente así, no de botello, sí, su cartera para ayudar. Su patrimonio cogió y sacó dinero para resolver problemas. Lo hinchado igual. Sí. Y hay una parte que se le negativa, ¿no? Que han querido endilgarle, que es con la Ciudad del Niño. La Ciudad del Niño, yo estuve ahí, y él en realidad tenía un sueño muy grande y trató de hacer una mega obra y se quedó eso en el tintero, porque en realidad él como persona no podía asumir eso lo tenía que asumir un proyecto de Estado. No, eso lo tenía que asumir el gobierno. Mucha gente no lo comprendió, pero definitivamente Corporán fue un ícono de la comunicación en la República Dominicana. Una referencia en la radio, sí, y los 25 años que duró en la televisión. A través de sus programas siempre tuvo un tinte social, ayudó a cientos o a miles de personas, y en realidad el país ha perdido los artistas que ayudó a proyectar, las oportunidades que le dio tanto en Popular, y también por ahí recuerdo Patricia Arache, nuestra hermana periodista, que fue directora también de los medios de también Dani Agori, una parte de los dos, el depósito. Exacto. O sea, de los mejores periodistas de este país pasaron por ahí. Y locutores. Y locutoras. Que estuvieron por ahí. Tú eras parte del staff de Estrella, pero bueno, se nos fue Rafael Corporán de los Santos. Un gran dominicano. Esta semana una noticia muy importante también fue después de 8 días del discurso del presidente, la rendición de cuentas, que para el caso decían que no era muchos políticos, que no fue una rendición de cuentas del presidente Fernández ante la Asamblea Nacional del Congreso. Hipólito preparó 8 días después, o le prepararon sus técnicos, la respuesta a Leonel Fernández Reina, pero ese mismo día el PLD, el Comité Político del PLD, estaba preparado, esperando el discurso de Hipólito para ellos dar una respuesta también. Perdona que te interrumpa, el discurso del presidente de la República duró unas 2 horas, ¿verdad? 2 horas y 40 y algo minutos. Hipólito duró 20 minutos, o 20 minutos fue que duró el discurso de Hipólito, para responder al presidente. En ese discurso, Hipólito Mejía dijo que el gobierno de
si se pone en fila llegaría a la luna. No, pero tú te ríes de algo serio, Francis. No. 3 trillones. No, pero vamos a ver parte del discurso del expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez.